Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy hemos querido invitar al escultor contemporáneo maltés llamado Clark Camilleri. Camilleri es un artista que se enfoca en el arte abstracto y coincidencialmente nació en el mismo año de la muerte de uno de los escultores más icónicos del arte abstracto, que se fue el inglés Henry Moore. El arte abstracto entiende al artista justamente como eso, como una persona creativa y capaz de inventar mundos que nadie más que ella conoce. Es muy diferente a lo que pasa con el arte figurativo, que muchas veces entiende al artista como un simple reproductor de una realidad que está observando en diferentes soportes, ya sea pintura, escultura, etc. En el caso del arte abstracto, gana mucha importancia la identidad, la individualidad, la historia y los deseos de quien está creando esa obra, porque se trata de crear muchos mundos nuevos que nadie más conoce y que se hacen a partir de ahí cuando él la termina, sí se hacen públicos. En algunas oportunidades, por ejemplo, Clark realiza bocetos de la obra que quiere crear, pero en la mayoría de las veces ni siquiera sabe qué va a representar y a trabajar, y trabaja meses en sus obras hasta que queda totalmente satisfecho con lo que logra. En el arte abstracto también gana mucha importancia todo lo que tiene que ver con el estudio de las formas, los colores, los ritmos, el espacio, las dimensiones. Todos estos son elementos que con un arte figurativo pierden fuerza, ya que están atados o limitados directamente a lo que estamos observando. Y por lo tanto hay que reproducirlo tal cual es. En el arte abstracto se puede observar la realidad y recrearla. Pero claro, el resultado poco y nada tiene que ver con lo que se encuentra al otro lado del lienzo, sino que va a ser una interpretación única y repetible del escultor que así desea mostrarla. Este escultor maltés se inspira mucho en la naturaleza. Sus esculturas representan formas innatas de diseño orgánico y biomórfico. Para él la forma lo es todo. Cada una de esas piezas que él crea es única, completamente autodidacta. Él no estudió así pues en una escuela de arte. Su singularidad en el estilo y la habilidad van surgiendo de la práctica y del amor continuo que él tiene por crear constantemente. Estamos finalizando otro año más de este canal y nada que llegamos a los 500 suscriptores al menos. Por eso espero que ahora en este nuevo año sí se nos adhieran muchas y muchas más personas, porque estamos haciendo un contenido que es obviamente difícil de captar, digamos, por la mayoría de la gente, pero es muy interesante para muchísimas y muchísimas personas que quieren crear, pero que todavía no tienen toda la técnica ni el conocimiento, y en este canal lo pueden adquirir. Así que inviten a muchos de sus amigos a suscribirse a este canal y compartan los videos, no se les olvide, compártanlos, denles like, muchos likes. Gracias. La mayoría de las esculturas que trabaja Clark son talladas en piedra, otras son en hormigón, pero
ahora que hablamos de piedras, los invito a que compren el libro Minerales, cómo identificarlos, cuyo link les dejo en la parte inferior de la descripción de este video. Es de esa manera que el canal Arte con Todo sobrevive, porque como aún no tenemos el requisito de los 1000 suscriptores, pues nos sostenemos con la venta de este libro. Gracias por sus compras. En algunas de las obras habrán notado que Clark trabaja mucho con formas femeninas. Esas creaciones de él son como orgánicas y minimalistas. Hay una abstracción casi total. Él las crea mediante una adición sistemática de hormigón en capas sobre hierro y en otras esculpe directamente sobre la piedra. Generalmente usa el mármol. El resultado final son figuras curvilíneas de superficies muy suaves. Y si se acercan un poco más y las observan bien de cerca, en algunas van a notar las diferentes capas de hormigón que van contrastando entre sí. Eso es una característica del trabajo de él y le dan cierto toque industrial pero moderno, que complementa excepcionalmente con esa forma voluptuosa. Cada pieza es única, así que los que deseen adquirirla ya saben, entren a la página de Clark. Muchísimas gracias. Confío en poder estar con ustedes la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo. Recuerden, los que aún no se han suscrito, aquí en esta última parte del video, pinchando sobre el logo, haciendo presión ahí sobre el logo, les va a quedar muy fácil suscribirse. Gracias por compartir los videos y los espero la próxima semana.